Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en este programa Acontecer Médico. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto que estemos nuevamente juntos y con otro tema que estoy seguro va a ser de mucha relevancia en nuestra sociedad, porque es un problema social que realmente afecta e impacta a muchas personas, a muchos adolescentes, adultos jóvenes y sobre todo también a familias que en determinado momento pueden entrar en un problema realmente social, pero también interno en cuanto a la dinámica familiar. Bueno, el tema de hoy es violencia en el noviazgo y cómo evitarlo, ¿no? Les comento el porqué de este tema. Bueno, 3 de cada 10 jóvenes reportan sufrir violencia en el noviazgo, o sea, es algo frecuente. El INEGI menciona en su edición de 2021 que 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más afirmaron haber sufrido alguna agresión física o sexual por su pareja. Por lo regular, estas personas jóvenes callan puesto que tienen miedo y de esta manera pues no se sabe a ciencia cierta, o sobre todo los padres o los que están ahí cercanos pues no están enterados de lo que está viviendo esta persona. ¿Y por qué callan? Pues porque no encuentran a alguien de confianza para podérselo decir sin que puedan estar con un regaño o simplemente dándole por su lado, simplemente minimizándolo, ¿no? En el sentido de que en ocasiones le dicen, pues es normal, no te preocupes, mira, pues pasa y siempre ha sido y no pasa nada. Pero en realidad para la persona sí es importante que tenga una asesoría, que tenga una dirección, puesto que por eso se va a sentir solo, se va a sentir sola y en determinado momento va a seguir viviendo con su problema. Y para hablar de esto, bueno, pues tenemos aquí al licenciado en Psicología Antonio Olivares, quien es encargado del programa de violencia en salud reproductiva del OPD Servicios de Salud Jalisco. Así que pues bienvenido, mi estimado Antonio, qué gusto tenerte por aquí y poder estar hablando de este tema. Al contrario, gracias por la invitación. Y pues poner en la mesa este tema que pues poco se habla y que es muy importante, sobre todo en este marco del 14 de febrero, sí, como caray, dejar de romantizar estas cuestiones que son las relaciones violentas. Principalmente nos vamos a centrar en las relaciones de noviazgo. Sin embargo, pues hay que reconocer que la violencia puede abarcar no solo las relaciones de noviazgo, sino que también pueden llegar hasta el matrimonio y que incluso se puede ejercer en relaciones no afectivas, ¿no? A lo mejor hemos escuchado términos como amigobios, quedantes, sí, amigos con derechos, que no precisamente hay un compromiso, sin embargo eso no los exime de también vivir algunas formas de violencia. Muchas gracias. Claro, y de alguna forma, pues también a veces cada quien tiene la percepción de algo, por ejemplo, en ese sentido, amigos con derechos o lo que sea, o una relación abierta, pero hay quienes tienen una idea específica que luego no empata con la otra y es donde vienen los conflictos y los abusos, ¿no? Sí, algo que mencionaste de inicio, tenemos que reconocer que esto es un problema social. Totalmente de acuerdo. Y que también ya empieza a ser un problema de salud pública. Ah, sí. Las estadísticas ahorita que mencionabas, para la ENDIRE, que es la que hace este estudio, nos dice que en general la tendencia es que la violencia ha ido disminuyendo del 2016 al 2021, que se hace la segunda encuesta, pero hay una forma de violencia que ha ido en aumento, que igual ahorita la abordaremos, sí, claro, que es la violencia sexual en las relaciones de pareja, ¿no? Ok, y ahí sí entra parejo todo, o sea, casados, no casados, sí, rejuntados, como dicen, o sea, sí, todo. Aquí la encuesta se hizo en mujeres de 15 años o más, invariablemente si estaban en una relación de pareja o no, pero ahorita que pues estamos sí, claro, hablando claro, de violencia en el noviazgo, pues hay que reconocer que pues también ahí se está presentando. En algún momento pareciera que únicamente era la violencia psicológica o la violencia física la que se ejercía, pero también hay otras formas de violencia que ya se están viviendo y ya se están reproduciendo en las relaciones jóvenes, en las relaciones de pareja. No, pues va a estar muy, muy interesante y probablemente ahorita con lo que comentas a lo mejor valdría la pena mentalizar y hasta cierto punto pues abarcar un poco más el hecho de que hay muchas parejas que pues, no estén o no estén casadas, simplemente que viven juntas o se juntan ya a vivir y no están preparadas para ello o se generan muchas de las situaciones que vamos a ver justamente el día de hoy, ¿no? Entonces creo que también esto debemos incluir a aquellos matrimonios o parejas o que llevan juntos que ya tienen tiempo pero que al mismo tiempo tienen problemas y que normalmente esos problemas quedan dentro, o sea, por fuera y en redes
todo es Sí. alegría, todo es amor, y no se diga ahora el Día del Amor y la Amistad, bueno, es toda la cursilería con todo lo que da, ¿no? Y cómo nos queremos, pero al otro día empiezan los problemas, ¿no? Sí. O sea, o regresan otra vez a vivir la realidad que se vive, que son un conflicto en pareja, ¿no? Sí, a mí me tocó el día de ayer estar viendo pues muchas personas en la calle comprando las flores, los regalos, Sí. los peluches, ¿no? Chocolates. Sí. Yo ayer en un espacio también comentaba la importancia de que el mejor regalo tendría que ser una relación saludable, Claro. ¿no? Una relación en la que ambas partes estén disfrutando y que ambas partes sobre todo se sientan seguras. Así es. Porque cuando una de las partes ya no está cómoda en ese espacio, pues tendríamos que replantear si de verdad quisieras estar en esa relación. Totalmente, y más si es lo que le llaman las famosas relaciones tóxicas, ¿no? Que en determinado momento hay quien, yo les pongo el ejemplo, pues es que se meten en una jaula, la cierran por dentro y tiran la llave, o sea, es así, bueno, y como que, ¿por qué? ¿No? O sea, y la persona está realmente sufriendo, bueno, que tenemos casos cercanos en la familia, y dices que, pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué aferrarse a algo? Y mucho es la parte social, a veces la misma presión familiar de no, como que no permear que hay una situación X, pero también el miedo yo creo que es algo bien importante. Me gustaría que nos comentaras inicialmente para tener bien clara la descripción, ¿cuándo se considera lo que es la violencia en el noviazgo o en la pareja? Ok. Vamos a empezar a buscar una definición que englobe todo esto. La OMS propone una definición de violencia. Entonces partimos de ahí y la adoptamos un poquito para hablar del término de violencia en el noviazgo y lo vamos a entender como toda forma de agresión física, psicológica, ya sea de acto u de omisión. Ok. Si todo acto o omisión que dañe o pueda dañar la integridad física, psicológica, sexual o económica de una persona es un acto violento. Okay. Entonces, partiendo de esto, ahora, dentro de una relación de pareja o sexoafectiva, pues vamos a tomarlo como cualquier cosa que la persona haga con la intención de lastimar o someter a la otra persona. Ok, ajá, perfecto. Sí, que de hecho, ahora, ¿se puede hacer intencional o sin la intención, o sea, en forma indirecta, o digamos, o siempre es calculado, es así premeditado, decir, ahora la voy a fregar por aquí, ahora lo voy a fregar por acá, ¿no? Siempre que hablemos de un término o el concepto de violencia, tenemos que hablar sí o sí de un concepto que es fundamental, el abuso de poder. Okay. Siempre que haya un ejercicio de abuso de poder, pues se habla de una intencionalidad y por lo tanto es una situación de violencia. Mientras que no haya ese componente de abuso de poder, pues estamos hablando de otras situaciones, ¿no? O sea, quiere decir que en determinado momento el proceso para llegar a eso es el primer paso que una persona que tenga pues esos sentimientos o ese desequilibrio emocional va a tratar lo primerito de ganar ese poder sobre la otra persona. Sí. Para que obviamente ya teniendo el poder, entonces sí poderlo manejar a modo, ¿es así? Sí, es que desde el ejercicio de poder se puede llegar a tener el control sobre la persona. El control, esa es la palabra. Ajá. El principal objetivo de una persona al tener ese abuso de poder es tener el control de su tiempo, de sus dinámicas interpersonales, de incluso hasta la forma en la que se viste, ¿no? Exacto. Y entonces ahí no es de que haya una violencia inconsciente, no, claro que se hace desde el conocimiento de que estoy ejerciendo violencia porque quiero dominar, controlar o someter estos espacios o estas esferas de mi pareja. Ok. Esto se me hace muy bien y desafortunadamente pues el proceso que lleva cualquier ser humano implica que las relaciones interpersonales van moldeando de alguna forma la manera de ser, la madurez de cada persona. Y cuando se decide tener una pareja o se encuentra otra persona, pues claro que va a haber una influencia buena o mala de la otra persona, ¿no? O viceversa. Entonces yo creo que hay una parte en la que para llegar a la adultez, o vemos ahorita a muchos adultos, tanto jóvenes como adultos mayores, que ya tienen mucha agresividad. Por ejemplo, la cultura, por ejemplo, de aquellos que el macho, yo aquí soy el que domino y tú X, ¿no? Entonces, creo que todo esto
se viene jalando ya desde la Sí, adolescencia, sí, sí. ¿es así? Yo incluso iría un poco antes. Hay que entender que la violencia es algo cultural. La Ujú. violencia está inmersa en la sociedad. Basta que analicemos tres cositas. ¿Qué estamos escuchando en la radio, en Spot, bueno, Ujú. no sé, en cualquier plataforma? Eh, Este, ¿Qué estamos consumiendo a través de videojuegos? ¿Y qué exacto. estamos viendo en las pantallas? ¿No? Ujú. Series, películas, telenovelas. Todo esto nos empiezan a arrojar información que nos validan la Ujú. violencia. Está Ok. bien que yo persiga a una mujer y quiera tocarla porque eso me dice la canción, eso me dice la novela, eso me dice la serie. Ujú. Pero incluso yo te digo, nos vamos a ir antes de la adolescencia, Ujú. porque incluso cuando hay, no sé si te ha tocado estar en baby shower, revelaciones de sexo, de género, de pronto empezamos a diferenciar cuando se es niño o niña. Ujú. Y Sí, claro. empezamos a poner un montón de significados a través de los colores, ¿no? Si es niño, se espera todo lo azul Ujú. y lo relacionado a herramientas, juguetes, como balones, carritos, Sí, armas, es ¿no? cierto. Y si es niña, es rosa y con otros significados. Claro. La maternidad, la cocina, ¿sí? Entonces, desde ahí estamos educando de formas diferenciadas a los hombres, a las mujeres, y eso también tiene una Ujú. repercusión Claro. en esta forma de relacionarme con el otro, ¿no? Porque a mí como varón me enseñaron a ser fuerte, ¿no? Ujú. A ser valiente, No a llorar ser, o no, sí, no, no a quejarse. ser extrovertido, saltar, brincar, correr, caerme. Y a las mujeres se les ha educado de una forma distinta, Ujú. ¿sale? Entonces, Yo creo que entonces sí he medio inducido todo esto. O sea, ahí donde entonces sí, ya desde ahí empieza, como bien dices, algo que yo pienso que ya deberíamos de derribar y son esas etiquetas que se le va poniendo a las personas. Yo, por ejemplo, lo veo también en la parte de orientación sexual o de la práctica sexual. O sea, es casi, casi como de que eres de Chivas o eres Atlas. Eres esto o sí. haces esto, no lo haces. Cuando en realidad es una cosa independiente y es una forma individual de cada quien expresarse y ser lo que quiera hacer y como quiera hacer, ¿no? Esa etiqueta o esa inducción, como dices, que ya de manera casi obligada a una persona que no tiene todavía razonamiento, sí se me hace que estoy de acuerdo. Sí. Yo creo que ya desde ahí venimos con esa ruptura, digamos, de la individualidad y la decisión de cada persona, ¿no? Sí, eso, lo que nosotros llamamos como roles, ¿no? Esas Los etiquetas, famosos roles, pues son sí. los roles de cómo se debe ser hombre, cómo se debe ser mujer, y que muchas Ujú. veces esto es lo que valida y va abonando a las Claro. diferencias. Por ejemplo, a la mujer se le enseñó a ser obediente, ¿no? A ser Sumisa, sumisa, eso, ajá. a ser Sí, no, mal, mal. Ujú. una ama de casa. Entonces, en sus dinámicas de pareja, pues muchas veces lo que se busca es eso. Claro. Es una pareja con quien yo pueda ser esa mujer obediente, esa mujer sumisa, esa mujer abnegada, callada, que también hay que reconocer que afortunadamente los tiempos han ido evolucionando, Claro. que hay cambios significativos. Sin embargo, me parece que también hay que reconocer que estamos muy lejos Sí, de claro. alcanzar una igualdad o una equidad. Fíjate que hay algo que sería interesante también luego irlo comentando, porque normalmente se piensa, ahorita sí, eso es lo que todo el mundo se piensa. A veces la realidad es que también hay matriarcados que tanto a la mujer como al hombre, digamos, los tienen castrados emocionalmente, o sea, es una imagen de la madre que no se la pueden quitar nunca en la vida, y así como en su momento llegó a ser el patriarcado. Pero a veces hay matriarcados medios ocultos, medios como que no se ve, como que con bajo perfil, pero bien que también le dan en la torre a mucho niño, ¿no? Entonces, si quieres, vamos, antes de salir al corte y regresamos a seguir hablando de este tema, pero también hablar de que aparte de lo que puede ser ya una violencia, que la vamos a ir ahorita ya desmenuzando junto con el licenciado Antonio, creo que también hay algo muy interesante y es que hay el grado de ciertos abusos y como decíamos, a lo mejor, ¿qué es primero? ¿Ganar el poder quizás? O ya ahorita vemos que ya se tiene inherente una personalidad muy débil, muy manipulada o manejada por un papá, por una mamá, que ya lo tiene realmente bocabajeado esa persona y que en cierta manera cuando llega la pareja empiezan entonces
el ceder o el ser libres para que abusen de esa persona. Entonces más adelante vamos a ver justamente también lo de los abusos, que puede ser, por ejemplo, ya empieza a ser los enojos, las amenazas, la culpa o la culpabilidad, la manipulación, que eso es clasiquísimo también, acoso, que puede ser sexual también, aislamiento, y sobre todo también la presión y la manipulación a base de mentiras. O sea, bueno, vamos a ver todo esto y vamos al corte y al regreso vamos a hablar qué tan frecuente es en nuestro país la violencia en el noviazgo o en la pareja. Estamos de regreso en tu programa Acontecer Médico con el tema de hoy, que es violencia en el noviazgo y cómo evitarla. Más allá del noviazgo, estamos comentando que creo que es importante abrir nuestra mente también a cualquier persona que viva en pareja, cualquiera que sea, y sobre todo el sentido de la dinámica que puede estar teniendo entre esas dos personas. Yo creo que el punto de hablar de frecuencia en la violencia en el noviazgo también puede ser un poco algo medio subjetivo, porque se oculta, porque socialmente no se expone, porque familiarmente también se oculta, y de cierta forma solo algunas personas de mucha confianza se pueden llegar a enterar. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros identifiquemos realmente cuáles son esas señales de violencia desde el noviazgo o ya dentro de una vida en pareja, matrimonio o no matrimonio, como esté, pero que de cierta forma estar muy avispados a lo que son las diferentes señales que puede haber para saber si realmente se está viviendo una violencia intrafamiliar o no. Y la otra es que también el punto clásico, ¿no? Y aquí pues entro aquí con el licenciado Antonio. ¿Cuántas veces se menciona así como que empieza un poco la evaluación pero externa? Te dicen, ¿y tú con quién tienes novio? ¿Tienes novia? ¿Tienes esto? O sea, también ya como muy definido, ¿no? La otra es, ¿y con quién andas? ¿Y quién es? ¿Y a qué se dedica? ¿Y casi cuánto gana y todo? La gente es bien metiche. Entonces, obviamente, pues también ya va medio comprometiendo a la persona de, caray, pues ¿qué le voy a responder? Híjole, si viene la fulanita, pues sí le voy a decir que gana mucho y que nos llevamos súper bien. Otra pregunta típica de que, y bueno, y la otra es que ya empieza el control, ¿no? ¿Y en dónde estás? ¿Y a qué horas vas a regresar? ¿Y con quién fuiste? ¿Que no ibas a ir acá? Y empieza con las dudas. No, tú me dijiste que, híjole, entonces ya empiezas a decir, a ver, pues ¿qué puedo? ¿No? O sea que, entonces finalmente, la realidad que se vive mucho es que hay un control de alguna de las personas y ese control es el que decíamos anteriormente, sí, que puede ser la entrada para empezar a violentar los derechos de cada persona, ¿no? Ok. Ahorita, pues para un poquito englobar las preguntas, es importante que reconozcamos una herramienta que nos ayuda mucho para visibilizar las violencias, que es el violentómetro, ¿no? Es como una especie de... No es una medición porque no hay una violencia que sea más que otra. Lo he visto, sí, está padre, pero sí nos ayuda... Se conoce. No, al menos de que vayas a un espacio, centro de justicia o centro de salud, pues ahí lo puedes ver. Pero invitar a toda la población que nos escuche que busquen un violentómetro y que empiecen a hacer un análisis propio de tus relaciones de pareja. Lo voy a subir a nuestras redes, vas a ver, para que la gente lo vea. Okay. Y en se enuncian algunas formas de violencia que pueden ir de algo menor, como las bromas hirientes, cuando de pronto entre la pareja se empiezan a hacer comentarios que no son muy cómodos para el otro, para la otra, y que puede ir en aumento, pasando por esos chistes sexistas, ¿no? Los celos, algo que ahorita comentábamos, la manipulación, el control, el chantaje, y que va en aumento hasta llegar a la parte física, donde ya hubo un empujón, donde ya hubo un golpe, donde ya hubo incluso lesiones derivadas de ese evento violento, y que también puede llegar a vivirse la violencia sexual en las relaciones de pareja. Si quieres, ahorita entramos para desmenuzar cada tipo de abuso, si te late. Y de cierta forma también, eso que estás comentando son unas señales de alerta que yo creo que sí deben ser. Desde el control hasta el hecho de ya empezar a recibir
cuestionamientos, dudas, o manipulaciones, ¿no? Ahora, en el mismo sentido, hay algo que hablamos que tradicional o culturalmente, la violencia o este tipo que comentabas de controles, de celos, de ya empezar a ver broncas, se ha normalizado mucho en nuestra sociedad y sobre todo hacia uno u otro lado, te decía yo antes de salir al corte. Sí. Tanto a veces es que el hombre sí tiene derecho a pegarle a ella, pero ¿cómo es posible que ella le vaya a pegar a él? O sea, es que no se debe pegar simplemente, ¿no? Pero hay como que ciertas situaciones que se han normalizado y que hasta es de cierta manera permisivo, ¿no? Es decir, oye, pero ¿cómo que te pegó tu marido? Como decías hace rato, ¿no? Sí. ¿Cuál es la respuesta normal? Sí. ¿Es lo que te tocó? Es lo que me tocó, es mi cruz. Así es, así fue lo que, así es la vida, ¿no? O así va a ser. Entonces, creo que hay que romper todos esos esquemas. Y yo creo que algo muy importante que tenemos que dejar de hacer es dejar de responsabilizar a las víctimas de violencia. Ahorita pues quisiéramos centrarnos en las relaciones de noviazgo, pero que también en las relaciones de matrimonio, dejar de culpar a la víctima. Voy a hablar en este momento un ejemplo de una mujer, ¿no? No quiere decir que todas las mujeres sean víctimas de violencia ni que todos los hombres sean generadores de violencia, pero muchas veces se dice, es que ¿cómo voy a creer que le permitas o que sigas viviendo en esa situación? Pues es tu culpa porque sigues con él, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezamos únicamente a responsabilizar a ella de lo que le está sucediendo. Uh-huh. Y la realidad es que mientras la otra parte no asuma su responsabilidad, esto se va a seguir reproduciendo todo el tiempo, uh-huh, ¿no? Entonces, invitar a que como sociedad dejemos de responsabilizar únicamente a las víctimas de los episodios de violencia. Uh-huh. Hay factores y hay situaciones que desconocemos, que, no sé, puede ser un síndrome de indefensión aprendida, por decir algo, ¿no? El síndrome de Estocolmo, que a lo mejor las personas ya no identifican que están viviendo una situación violenta, uh-huh, o pese que lo sé, uh-huh, no tengo las herramientas suficientes para salir de esta situación de violencia. Entonces, invitar a quien esté viviendo una situación similar a buscar ayuda, uh-huh, ¿no? Ahorita les hablaremos de los espacios. La primera de la indefensión, ¿cuál sería? Y la de Estocolmo, ¿cuál sería? La indefensión aprendida. Uh-huh. Ok. Con ejemplos, una persona que vive este síndrome de indefensión aprendida es aquella que sabe que está viviendo una situación de peligro, uh-huh, pero que se ve imposibilitada a buscar o a generar acciones para salir de ese ciclo violento. Uh-huh. Es el marido que le grita, que le pega, pero ella no percibe una realidad distinta a eso. ¿Lo niega hacia otras personas o ella misma no lo acepta o no lo reconoce? Pues en la parte de negarlo hacia las otras personas creo que es una constante. ¿Por qué? Uh-huh. Porque socialmente tampoco está padre ser víctima. Claro. ¿No? Uh-huh. Porque incluso viene esta parte de ser condescendiente, de decir, mira, pobrecita, su marido le pega, su marido, uh-huh, o la parte juiciosa de, mira, pues puedo creer que en pleno 2024 le sigan pegando. Entonces pareciera que la violencia es algo que se lleva a lo privado. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues no solo que lo quieran esconder, sino que tampoco es grato reconocer, estoy viviendo una forma de violencia. Exacto. Cuando el reconocerlo, pues es el primer paso para buscar acciones que me ayuden a salir de esa. Sí, claro. Ese es el síndrome de indefensión aprendida. Esa es la indefensión aprendida. Y la del síndrome de Estocolmo. Y el síndrome de Estocolmo es un poquito más conocido. Es este fenómeno en el que la víctima genera cierto apego por el agresor. El síndrome de Estocolmo pues fue a partir de un secuestro. Exacto. Donde la víctima se enamora del secuestrador. Pero pues más que enamorar, pues es la persona que me mantuvo, si lo vemos desde esta forma, me mantuvo con vida, me alimentó, pues generé no solo un apego, ¿no? Sino hasta emociones hacia uh-huh, él. Entonces el síndrome de Estocolmo tiene que ver con esa parte de el enamoramiento hacia el agresor. Y puede haber también por un agradecimiento, decir, bueno, pero por lo menos no estoy solo, no estoy sola, o por lo menos me ayuda de repente, o tiene sus momentos buenos, o sea, eso ¿cabe también? Sí cabe, y es muy peligroso porque existe, dentro de la violencia,
existen unas herramientas que se llaman trampas y justificaciones, en las que tanto la víctima como el agresor lo que buscan es minimizarlo. Sí, típico. Sí me grita, pero solo en ciertas ocasiones. Sí me pega, pero la verdad es que yo me lo merezco. Me lo busqué. O yo lo busqué. Y entonces empezamos a minimizar. Me pegó, pero solo fue un empujoncito. ¿No? Y entonces me fue bien, ahora no me dio la cachetada, sí. no me sacó morete. No me dejó morete. Y entonces empezamos uno, minimizar lo que está pasando. Y dos, y lo que me preocupa mucho más, es validar lo que está sucediendo. Es un poco como decir, pégame, pero en la cara no, para que no se den cuenta. Podría ser eso, como decir, sí, pégame, pero acá no, porque tú ya tendría que dar Sí, claro, porque pues, regresamos a la parte donde te digo que pareciera que la violencia es algo que se da en lo privado, ¿no? Y entre menos evidencia haya, también, pues más desapercibido pasa. Ok. Fíjate que lo que comentas, se habla mucho ahora de revictimizar a quien tiene alguna violación o alguna cosa, ¿no? Yo creo que en ese sentido, pues aquí se me hizo este punto interesante porque se puede caer en eso, en normalizarlo, responsabilizar a la víctima, no al otro, sino a la víctima. Algo de haber hecho, es que, no típico de que siempre hay algo. Luego, la otra parte es que no hay apoyo. Muchas personas se sienten solas, aunque estén acompañadas, en el sentido de que voltean y dicen, híjole, ¿a quién le digo? ¿A quién le puedo platicar esto que realmente yo reciba un apoyo? O algún, no nomás apoyo de, tranquilo, todo va a estar bien, no, de apoyo de que me ayude a sacar, ¿cómo salgo de esta? Porque esa situación genera una espiral, ¿no? Que va entrando la persona y va cayendo, y no sabe cómo salir. Entonces, ahí entraría el primer punto que yo quisiera que después de este programa pudiéramos dejarles una idea, qué hacer, cuál sería el primer paso como para detener la caída y luego pensar en salir de esa situación. De acuerdo. La primera idea, el tema de revictimizar es una constante que no entiendo y no termino de entender el por qué como sociedad seguimos culpando a la víctima. Y esto pasa muchísimas veces con quienes son víctimas de violencia sexual. Y les invito a que hagan un ejercicio en casa, quienes nos están viendo, que traten de buscar una noticia. A mí me pasó con el caso de Mara Fernanda, no sé si recuerdas, 2017, una chica que fue, que tomó un Cabify y luego nunca llegó a su casa. El discurso social hacia esta víctima específica, pero que pueden hacerlo con cualquier otra, es pues es que no estaba en su casa. Es que ve cómo iba vestida. Eso. Es que de seguro estaba borracha. Es que también ella cómo le habla a los hombres. Y entonces empezamos, no solo a validar la violencia, sino que hacemos responsables a las víctimas de lo que les está pasando. Y yo creo que como sociedad, las culturas y los movimientos feministas, de poco sirve que tengamos estos avances cuando la otra parte no estamos asumiendo responsabilidades, ¿no? Entonces es invitar, a dejar de responsabilizar a las víctimas de violencia, y la otra, que empecemos a hablar sobre la responsabilidad que tiene el agresor. Claro. Ahora, aquí hay un punto y también son las consecuencias, ¿no? Yo creo que aquí hay una serie de situaciones que pues obviamente son las consecuencias de cualquier tipo de violencia, y ya para entrar con el tema de los diferentes abusos que pueda haber. Pero en ese sentido, viene la baja autoestima, por ejemplo. Un factor que favorece desafortunadamente todo esto es la dependencia económica de muchas personas, que no tienen para dónde hacerse, la dependencia emocional, de que sin ti no puedo vivir, no sé, usos y costumbres, que eso lo vemos también en ciertos niveles, digamos, de zonas. De culturas. De culturas, indígenas, y esto, bueno, el mismo estrés produce, o una consecuencia es algo que es bien frecuente en los jóvenes, la deserción escolar. O sea, sí llega a afectar todo esto, además de la culpa, de la depresión, y de ahí le seguimos, la depresión, y luego ya intento de suicidio, y por qué no, hasta el suicidio, ya no digamos los problemas de sueño, trastornos de sueño, pérdida de sentido a la vida, tristeza, en fin.
En ese sentido, yo creo que no podemos decir que un abuso es más importante que otro, todos son malos, ¿no? Pero ahorita siguiendo con el mismo punto, en el caso del abuso físico, ya más o menos comentamos algo o comentaste algo acerca de lo que es, de que algunas personas piensan que no es tan grave, ¿no? Decir, pues me pegó, pero poquito, ¿no? Pero en ese sentido, en el abuso hay dolor, hay moretón, o sea, queda una huella, y de alguna forma puede haber golpes, bofetadas, empujones, puntapiés, estrangulamiento, que también a veces sucede, lanzarle objetos, pues, aunque no tengan buen tino, pero en ese sentido, pues sí, ya es una agresión, hasta llegar ya a una agresión con algún tipo de objeto, arma, o inclusive pues ya dejarle con alguna una lesión que ponga en riesgo su vida, ¿no? Pues incluso hablando desde los términos médicos, este es un tema de signos y síntomas, ¿no? Nosotros a través de las pláticas que tenemos con las y los adolescentes, les hablamos de cómo identificar cuando una persona es víctima de violencia o que por lo menos tengamos una sospecha de que esta persona es víctima de violencia y que mucho tiene que ver con esta modificación conductual. Personas que son de pronto son muy alegres, extrovertidas, que se arreglan mucho, de pronto empiezas a ver un cambio. Las empiezas a ver tristes, las empiezas a ver estresadas, empiezas a ver que ya no se preocupan por su arreglo personal, desaliñadas. Y entonces ahí ya empieza a haber un foco rojo de decir, oye, ¿qué está sucediendo contigo? Veo que no la estás pasando tan bien en esta relación de pareja. Y sobre todo que invitar a todas las personas que nos están viendo, que están en una relación de pareja, cuestionarse si el estar con tu pareja te hace sentir segura, entonces es un espacio en el que puedes continuar. Pero si tienes que evitar ciertos temas, ciertas conversaciones, ciertas amistades para que esa persona no se enoje, no se moleste o simplemente para evitar un problema, entonces pues invitarles a evaluar su permanencia en esa relación de pareja. En esa relación. Vamos al corte, Antonio, y yo creo que al regreso podemos seguir hablando de los abusos. Sí. Y me gustaría que abordáramos al regreso lo que es el abuso emocional o psicológico, que luego dicen que pues es cotorreo y al rato se te olvida, pero no. O sea, yo a veces pienso que es hasta más duro que los mismos golpes, ¿no? Golpes físicos, vaya. Entonces vamos al corte, claro, y de regreso vamos a desmenuzar lo que es el abuso emocional o psicológico. Vamos al corte. Estamos de regreso. Bueno, la violencia estábamos viendo entonces que puede ser en el noviazgo, en la pareja, cualquier pareja, y al mismo tiempo, bueno, estén o no estén casados. Finalmente, lo legal esto, pues al final tendrá que resolverse de acuerdo al estatus que se tenga, pero finalmente también estamos viendo que todo afecta, es un todo. ¿Cuál primero, cuál es más importante? El que se dé en su momento, que es lo que yo pienso, ¿no? En este sentido, ¿cuál es un autoanálisis, como tú decías, bueno, ¿cuál es el que se me está presentando a mí en lo personal? O cómo empezó, porque a lo mejor hay personas que después del programa digan, híjole, es que yo nunca me di cuenta, y sí es cierto, o sea, empezó poco a poco hasta que agarró el control, me empezó a fastidiar, me empezó a controlar, y ya no me puedo zafar. Pero bueno, para seguir con ello, entonces hablamos del abuso físico, que eso es muy claro, te da la cachetada, el golpe, la patada, lo que sea, y puede llegar inclusive ya a daños que pueden o lesiones que pueden poner en riesgo la vida. ¿El abuso emocional o psicológico? Okay. Pues vamos a hablar de esta forma de violencia que desafortunadamente para nosotros en el ámbito de la psicología pues es el más difícil de reconocer. Exacto. Porque pues la violencia física, como tú dices, pues tiene síntomas muy visibles, ¿no? Moretones, rasguños, sangrados, fracturas, lesiones, etcétera. Pero la violencia psicológica muchas veces pasa desapercibida. Cierto. Entonces, pues es importante que primero hablemos de qué es y segundo, cómo la vamos a reconocer. Vale. La violencia psicológica pues la vamos a definir como todo abuso que tenga como consecuencia un daño a nivel emocional, ¿sí? Que puede ser depresión, tristeza, trastornos del sueño, ¿sí? Trastornos alimenticios y demás, y que puede presentarse a través de manifestaciones simples como un comentario ofensivo, como una burla sobre alguna parte de tu cuerpo, alguna característica sociodemográfica de la persona, y que puede ir aumentando principalmente
como esta manifestación de celos, es que quiero saber dónde estás porque me preocupo por ti, quiero saber con quién estás, mándame una foto y tu ubicación, ¿no? De comprobación, wow. Sí, incluso también hasta pásame tus contraseñas y tu patrón de desbloqueo. Pues estas son formas de violencia psicológica que, ojo, pues no son menores, ¿no? Claro. Igual que la violencia física, es importante que la evidenciemos y que reconozcamos cuando estamos viviendo violencia psicológica, porque me parece que la expresión máxima de la violencia es una persona que teme por su vida. ¿No? Una persona que constantemente vive bajo amenaza. Yo siempre les he puesto un ejemplo, si me permites, claro. Es muy burdo, pero es muy fácil de comprender. En la infancia, algunos de nosotros fuimos berrinchudos, ¿no? O no sé si les ha tocado ver un niño o una niña en el supermercado haciendo un berrinche y luego su mamá o papá le dice, vas a ver cuando lleguemos a la casa. ¿Sí? Eso es una amenaza. Okay. ¿Qué emociones se generan en ese niño? Miedo, inseguridad, incertidumbre, estrés. Ahora imagina que hay una persona que todo el tiempo está viviendo bajo esa situación de amenaza, que todo el tiempo está pensando que podría ser su último día, ¿no? Personas que están temiendo por su seguridad, personas que están temiendo por la integridad de los suyos. Eso es una violencia psicológica. Sí, claro. Y que a lo mejor, sí, no me ha pegado, pero el nivel de control ha sido tan amplio que ni siquiera puedo tomar mis propias decisiones. ¿Y cómo podemos evidenciar esto? Como te decía, personas que de pronto a una mínima pregunta que tú le haces se desbordan llanto. Es como, a ver, no era para tanto. ¿Qué está pasando? Quisieras platicarme sobre tu dinámica de pareja. Personas que de pronto tienen esta anedonia, que dejaron de sentir gusto o interés por cosas que para ellos eran satisfactorias, agradables. Ya sin ganas de hacer nada. Sin ganas de nada, ¿no? Solo estar en cama, evitando contacto con sus círculos, con sus redes sociales. Pues eso también es un indicador de sospecha de que la persona pudiera estar viviendo violencia psicológica. O sea que todo eso, bueno, puede ser, por ejemplo, generar miedo, generar inseguridad en la persona. Baja autoestima. Y baja autoestima, y de ahí pues se podría generar una depresión que puede ser aguda, crónica, y ya ir cada vez a más, sí. Como dices, hasta llegar un momento de que dices, no, pues ya no quiero, ni me interesa hacer nada, ¿no? Porque incluso si hablamos de consecuencias, pues la consecuencia máxima de la violencia psicológica es la ideación suicida o incluso personas que han atentado contra su vida, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que identifico que puedo salir de esta situación de violencia que estoy viviendo. Claro. Y bueno, aquí viene también, nuevamente se repite la parte cultural, que es eso, ya como dices ahorita, desde los niños, o cuando llega, y peor a veces que ellos se hacen un lado o ellas se hacen un lado y se deja que lleguemos a la casa o deja que llegue tu papá o deja que llegue tu mamá y así te va a ir. No sé, bueno, que a veces ahí mismo va a venir el policía y te va a regañar, o sea, siempre es como la amenaza, ¿no? Sí. Y es un poco de que yo no lo voy a hacer, lo va a hacer otra persona, aparte de todo lo hacen como desligarse de la responsabilidad de tomar una decisión, ¿no? Esta parte, digamos, también lo veo que a veces es frecuente y es la humillación, por ejemplo. Hay veces que bueno, inclusive tan simple como andar en el súper y andar de compra y todo, y a veces ves a muchas mujeres que, por ejemplo, llegan y, ay, mira, voy a llevar esto, y el esposo no. Oye, pero no, pero es que mira que no. Sí. Ya ves, lo dejan. O ya al rato las ves que llegan y, oye, ¿puedo llevar eso? Aunque es para la casa, sí. O sea, dices, y además el cuate, pero lo sientes así, pero súper, yo soy el que digo. Y entonces es una humillación así hasta pues, en lugares públicos. Y es cuando tú dices, híjole, ¿cómo será en su casa? O sea, es una humillación y que incluso estás abarcando una forma de violencia que no hemos hablado, que es la violencia económica, ¿no? Que también es una forma de control. Sí, claro, si lo vemos así, esta parte de tu necesidad no es lo suficientemente importante porque yo decido que sí o que no. Esta parte de tener que depender económicamente de un aporte o de lo que se llama en México como el chivo, pues también es una forma de control, claro. ¿no? Porque entonces a través de este ejercicio yo puedo manipular
de tal forma ciertas demandas o ciertos servicios que yo quiero como proveedor, ¿no? La ropa limpia, mi ropa planchada, la comida hecha, incluso que lo llegan a condicionar a ligar a una actividad sexual. Si no tiene relaciones sexuales conmigo, entonces también va a haber una limitación de este recorte, de este presupuesto, como forma de castigo, ¿no? Sí, y puede ser en ambas, ¿no? O a lo mejor, en algunos casos, esa mujer humillada probablemente va a decir, pero a la hora que quieras, no va a haber, a la hora que quieras sexo, no lo vas a tener conmigo. Que también se entiende, oye, pues después de la humillación, después de esa agresión emocional o golpe emocional, claro, pues es difícil, ¿no? Llegar a una parte de... Siempre que he escuchado a alguien decir es que mi pareja no quiere tener relaciones sexuales conmigo, que también es como una queja constante, pues la pregunta siempre es, ¿por qué? Claro. ¿Por qué crees que tu pareja no quiere estar físicamente contigo? Y tiene que ver con que quizá no me hace sentir cómoda, quizá la forma en la que me habla, la forma en la que se expresa, la forma en la que me trata, pues no me hace sentir deseosa de que esto suceda. Entonces voy a evitarlo las más veces que se pueda. Es cierto. Muy bien, vamos a ver, aquí hay algunos comentarios y dudas. Dice la primera, ¿cómo cortar con un hombre que le disminuye, que te disminuye tu autoestima y minimiza al grado de perder la seguridad en ti misma? Es un poquito ya entrar en consejos, ¿no? Sí, está bien. Un consejo, una orientación para quienes nos están viviendo y están en una situación similar a la que nos expresan. Una es busquemos ayuda. Hay ocasiones en las que por mis propios medios quizá ya no es suficiente para salir de este círculo de la violencia o de este ciclo violento. Entonces mi primera recomendación es que busquemos ayuda. Los servicios especializados en atención a víctimas de violencia o cualquier institución. Yo no tengo problema con el lugar al que vayas, siempre y cuando sea un espacio que sea seguro para ti y que te haga generar acciones para salir de esta situación. Otra cosa, los límites, ¿no? Yo creo que es importante que en las relaciones de pareja haya estas negociaciones, estos acuerdos y que podamos marcar límites cuando algo no nos está haciendo sentir cómodas y que de pronto pues a lo mejor cuando sucede por primera vez es no lo voy a pasar y entonces no estoy dispuesta a que esto vuelva a suceder. Hay que poner límites, hay que fomentar la negociación, el diálogo, el discurso como primer método de solución de conflictos antes de llegar a los gritos, a los insultos. Y obviamente cuando se pierde la comunicación pues ya es muy difícil lo demás. Entonces yo creo que lo primero es como abrir ese canal de comunicación para poder llegar a la negociación, a llegar a conciliar alguna situación, ¿no? Sí. Bueno, este comentario lo hizo Jessica Olivares, le agradecemos y le mandamos un saludo. Dice, bueno, muchas veces las personas que generan, esto nos lo manda Daniela Suárez, muchas veces las personas que generan violencia o controlan a la pareja saben manipular y utilizar el chantaje con el clásico voy a cambiar o ya cambié, ¿no? Pero no cambian. Hay algo que también tendríamos que revisar, que es el círculo de la violencia, que tiene como algunas etapas, y una de ellas es la reconciliación o la luna de miel, donde el agresor hace promesas de cambio, donde empieza incluso a manifestar un cambio de conducta, interés, preocupación, romanticismo, para poder recuperar algo que estaba perdiendo en este episodio de violencia. Y pues es muy peligroso cuando funciona, porque entonces le estamos comunicando a la víctima que entonces no pasa nada. Híjole, peligrosísimo. Sí, cómo no. Bueno, aquí hay otro punto, dice la violencia, Rafael Parra nos manda este comentario, dice la violencia física de algunas mujeres, no, perdón, este es anónimo. La violencia física que algunas mujeres hacen provocan que los hombres solamente callen por miedo a la burla social y muchas veces ellas se aprovechan de eso para controlarlos. Sí, yo creo que en algún momento de esta plática hice el comentario de no parto desde una totalidad y decir que todas las mujeres son víctimas de violencia. Claro que existen individualidades que tenemos que nombrar y poner en la mesa, y también hay hombres que viven violencia. Y que incluso culturalmente un hombre que vive violencia y que busca ayuda es como
¿de qué me estás hablando? ¿Cómo vienes tú a decir que tu mujer o que tu esposa te golpeó? ¿No? Empiezan las burlas, las risas, la crítica, y muchas veces pasa esto, que terminan por callar, por hacer que no pasa nada, y aceptarlo como tal. Sí, porque social y culturalmente pues va a ser la burla y así porque se sale de los cánones. los cánones del patrón establecido, sí. ¿No? Ok, este otro dice, ahora sí Rafael Parra, dice que la religión tiene mucha culpa ya que controla la mente de las familias, miedo al divorcio, al que dirán, y solamente hacen que sea una simulación social. Yo creo que es otro tema que si después nos permiten el espacio, sí, claro, tendremos que hablar, porque las religiones, no solo una religión, las religiones tienen un peso muy fuerte en la cultura, ¿no? Y nosotros pues tenemos un país mariano principalmente, pero esto pues también habremos que revisar cuál es la postura de la iglesia ante la mujer, cuál es la participación que tienen las mujeres en la iglesia. Y si volteamos a ver otras religiones, pues tendríamos que empezar a hablar de países en el que la mujer es vista como un objeto, totalmente cosificada, y pues que también comienza a tener cierto peso en estas dinámicas, en estas relaciones de pareja. Pero sí, aquí en México, pues sí, realmente sí, claro, la religión sí influye mucho y a veces, desafortunadamente diría yo, como son parte del problema, la parte religiosa, y en ocasiones cuando se busca ayuda, muchas veces es el religioso o la religiosa, más el religioso, van con el padre. Sí. El padre que además con el celibato nunca se ha casado, nunca ha tenido una relación, se supone. Pero en determinado, se supone, porque luego ya es que gana cada cosa. Pero en determinado momento dices, caray, entonces, ¿cómo te va a dar consejo a alguien que ni siquiera ha vivido una relación en pareja y que tiene otros controles, otros candados mentales, y desafortunadamente a veces la única ayuda a la que llega es voy a hablar con el sacerdote? Sí, tendremos que meternos y hablar un poquito de cuestiones teológicas, pero pues cierto es que hay un gran peso en lo que la religión nos dicta como cultura del ser hombres y mujeres. Sí, exacto, pero de veras, como dices, hay que armar otro programa sobre esto y me avisas y nos lo aventamos. Claro. Hecho. Bueno, dice otro... Sandra Rubalcaba dice, el matriarcado es el que muchas veces genera el machismo, el típico atiende a tu hermano, sírvele la comida, o los niños los regañan por llorar, o a los niños los regañan por llorar, o bien minimizando, justificando que el hijo golpea a la mujer, que era más o menos lo que decías al principio, ¿no? Aquí también, pues, aclarar un poquito el tema del matriarcado, que al final de cuentas, pues las mujeres también son parte de una sociedad, también somos parte de una cultura. Y entonces, si una mujer, sí, incluyendo a las mujeres, si una mujer aprendió a resolver o que los conflictos se resolvían a gritos, a golpes, pues también va a reproducir esos mismos estándares en su maternidad, ¿no? Son mujeres que históricamente vivieron en esta cultura que decía, sirve a tu hermano, limpia la mesa, haz la comida, recoge la ropa, atiende, y entonces validan también. Claro. Pero pues es que también tenemos que entender que las mujeres no son ajenas a la cultura y que el machismo pues abraza tanto a hombres como a mujeres. Claro, pero sí habrá que ver cómo se va rompiendo estas generaciones, que era lo que decíamos, ¿no? Difícil, pero probablemente sí se puede. Bueno, hay algo que ya se nos está yendo el tiempo, quisiera rápidamente como nada más abordar. Bueno, en cuanto al abuso sexual, ¿cuándo se considera que es abuso sexual? Porque se supone que hay permiso para el momento en que el hombre, sobre todo, quiera, la mujer tiene que estar dispuesta. Sí. Y el hombre quiere hacer lo que quiere hacer y la mujer lo tiene que aceptar. O sea, ¿en qué momento es permisivo eso? Y de cierta manera, bueno, pues ella me dio permiso, no dijo nada. Sí. Ahí también hay un conflicto, entonces, bueno, el abuso sexual puede ser también consentido, o sea, con consentimiento. Yo creo que al hablar de violencia sexual, el primer concepto del que tenemos que hablar es del consentimiento, ¿no? ¿Y qué es el consentimiento? El que ambas partes, bueno, ahorita que estamos hablando de relaciones de pareja, sí, claro, que ambas partes estén de acuerdo con lo que está sucediendo en la actividad sexual. Okay. Mi consejo. El consentimiento tiene que llevar las 3 letras C, las 3 Cs. El consentimiento tiene que ser consciente, valga la redundancia, es decir, que ninguna de las partes esté influida
bajo los efectos del alcohol, de la droga, somnolencia, de algún medicamento, ¿no? Ese consentimiento tiene que ser constante. Es decir, si yo al principio dije que sí quería tener relaciones sexuales, pero en algún momento de la actividad hubo algo que no me hizo sentir cómodo, no me hizo sentir cómoda, y digo que no, en ese momento termina, ¿sí? Y tiene que ser congruente. Es decir, que lo que yo digo sea congruente con lo que está expresando mi cuerpo. Okay. Porque muchas veces es como, sí quiero tener relaciones sexuales, pero físicamente el cuerpo te está expresando otra cosa. Y hablando de consentimiento, también hay que hablar que no es consentimiento cuando una menor de edad está con un mayor de edad. Porque eso incluso para el Código Penal claro, es un abuso sexual. Aunque lo consienta, o sea, porque no hay un está todavía maduramente su capacidad. Entendemos el tema de derechos sexuales y reproductivos para el adolescente, sin embargo, toda relación de un adulto con una menor se considerará un abuso sexual. Entonces ahí no hay un consentimiento. Oye, una duda, ¿y entre menores? ¿Un adolescente menor de edad y una mujer menor de edad? Habría que evaluar que no haya ninguna otra forma de persuasión o ningún abuso de poder de por medio. Digo, hay que reconocer que los derechos sexuales y reproductivos para el adolescente existen, pero habría que revisar como de manera individual cada caso. Entre pares, claro que es viable, muy interesante, ¿sí? Siempre y cuando no haya ningún otro componente que esté influyendo algún ejercicio de poder. Ok, y por último el abuso digital, que ahorita se da mucho por la cuestión de las redes sociales, lo que decías hace rato y eso es cierto, cuántas veces no se graban teniendo sexo o se toman fotografías desnudos y después termina esa relación, pero como dices, eso llega al punto que se publica, se amenaza, se extorsiona. Sí. Afortunadamente ha habido reformas. Ha habido leyes, ha habido modificaciones a la ley donde se ha protegido a través de la ley Olimpia esta actividad, pero bueno, ¿qué es la violencia digital? Pues es aquella que se ejerce desde nuevamente este abuso de poder, de a lo mejor en mi relación de pareja tuvimos este intercambio, esta interacción que llámese sexting, cambiar nudes o pack, como sea, y que lo hice en un espacio de confianza con una persona que consideré oportuno hacerlo en ese momento, pero que después ese material sea difundido a través de otros dispositivos o de cualquier espacio de internet. Entonces es una violencia sexual, violencia digital, y que pues también ya está perseguido. Ahí si alguien lo está viviendo, nada más pónganse a leer un poquito sobre la ley Olimpia. Y pues hay también mecanismos para frenar esta forma de violencia. No, pues eso está muy bien. Bueno, pues ya para cerrar el programa, yo les quiero comentar que los servicios de salud Jalisco cuentan con programas de prevención y atención de la violencia especializada en adolescentes, o imagino que también en parejas ya de adultos también lo tienen, ¿no? Como de tipo ya, digamos, matrimonios o parejas pues adultas, ¿no? Ahora, en este sentido, el programa de violencia de género, o sea, el punto es decir, ¿a dónde voy? ¿Cómo? ¿Con quién hay que acudir? ¿Dónde me pueden apoyar? ¿Y cuánto cuesta? ¿No? Ok. Bueno, como parte de un programa de gobierno, pues es totalmente gratuito. Perfecto. Nosotros tenemos varias estrategias. Ahorita yo venía preparado como para una, que era la prevención de violencia en el noviazgo. Sin embargo, tenemos prevención de violencia sexual, tenemos reeducación para mujeres víctimas de violencia, reeducación para hombres generadores de violencia y los servicios especializados en atención a víctimas de violencia que están en los centros de salud, en algunos centros de salud y hospitales del OPD. Pues que me marquen, que tomen un tiempecito. Si les interesa cualquiera de esas estrategias, que nos marquen al 33 30 30 5000 extensión 35070. Ok, y de hecho te comento que hemos estado publicando lo de los talleres de consejería y bueno, ya ahí vienen los informes, ya están los teléfonos, sí está el teléfono, viendo, lo pueden ahí ver. O el correo electrónico. Y los correos, sí, también lo vamos a publicar en nuestras redes sociales también para que lo tengan por ahí. Y algo que también quisiera yo agregar es que hace poco vi, y la verdad es muy plausible esto que se hizo en el Estado, los albergues. Yo pienso que para mujeres violentadas sobre todo, ¿no?
Yo pienso que a veces un freno de las mujeres que están violentadas es decir, bueno, ¿a dónde me voy? ¿No? O sea, no tengo ni dónde ir, dónde dormir, ¿qué hago? ¿No? Y creo que hace poco, bueno, que me llegó la información de la Secretaría de Salud, se acaba de remodelar y de ampliar y está precioso por lo que vi ese lugar de los albergues. Sí, los refugios. Ustedes también hacen esa diferenciación, decir, llámame y en este momento, no sé si hay algún número de urgencia, que decir, me están golpeando, me salgo, y en vez de decir a dónde me voy, ya hablo ese número. ¿Sí? ¿Lo hay? ¿Cuál es? Claro, primero, pues para la vinculación para estos refugios, para esos albergues, tiene que ser con los servicios especializados en atención a violencia. Correcto. Que nos manden un mensajito, les pasamos el directorio. Y es muy importante, si alguna de ustedes o alguno de ustedes, principalmente dirigido a las mujeres, están viviendo alguna situación de violencia, que no duden en marcar al 911. Y lo primero que digan es código violeta, y entonces se activa un protocolo específico para la intervención oportuna. Wow, súper. 911 con código violeta. Ah, qué padre. Y yo ya hice el ejercicio por una situación que me solicitaron de un caso de Ciudad de México. Yo di esta información, después hice el ejercicio y resultó muy productivo. Entonces, con toda confianza, a nuestros números o 911, código violeta. Fíjate, y está el ofrecimiento que creo que de lo que hablamos hoy, podemos ir agarrando alguno de estos y hacer un programa por lo del código violeta. Esta de la violencia, la física, creo que es bien importante, que a veces obviamente va junto con la emocional, pero creo que también es como volver un poquito ya no a lo general, sino a lo particular, si quieres. Armamos algo en conjunto y lo vamos, ¿sale? Sí, con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, no, Antonio, me da mucho gusto y pues de aquí para adelante creo que esto vale mucho la pena hablar y sobre todo no nomás el problema, sino qué hacer y a dónde se puede acudir. Te agradezco mucho que hayas estado por acá y también bienvenido a los siguientes programas. Yo agradecido por la invitación y por abrir un espacio donde se pueda debatir de estos temas. Y ahorita que estamos en el marco del 14 de febrero, dejar de romantizar las relaciones de pareja, digan no al amor romántico y pues que todas y todos tengan un excelente día. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, y en lo sexual lo que se dice mucho es no, y hay que respetarlo. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente programa. Estamos en redes, van a poder ver este programa y también todo lo que hemos estado comentando lo vamos a publicar en nuestras redes. Muchísimas gracias, Ricardo Suárez, se los agradezco y me despido de ustedes.